Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarle que se ponga en pie y me acompañe en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, Eclesiastés capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué se pierden las generaciones? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Leámoslo otra vez. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te agradecemos, Señor, una vez más por tu gran misericordia, por tu fidelidad. Gracias por estar con nosotros. Queremos, Padre, pedirte que nos hables a nuestras vidas, que nos enseñes, Señor, acerca de este tema tan importante, Señor, para nuestras familias. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Yo recuerdo cuando estaba pasando mis vacaciones allá en el Hotel 5 Estrellas de la cárcel. Recuerdo que una vez me puse a hacer una encuesta a los presos y a preguntarles qué edad tenían, por qué estaban allí. Bueno, a muchas personas les pregunté, pero llegué a la conclusión que había un promedio entre los 25 y 35 años. Ese es el promedio de edad. Entonces yo dije, toda esta gente es gente productiva. Esta es gente que tiene energía, gente que tiene la fuerza, capacidad, gente que tiene potencial para hacer cualquier trabajo en la vida. ¿Por qué están aquí? Si esa fuerza, esa energía, esta gente debería estar produciendo cosas importantes para sus vidas, para su familia, pero ¿qué están haciendo aquí? Yo me preguntaba, porque yo veía a estas personas como una generación que se perdió. Esa es una realidad. Las generaciones, hay generaciones que se pierden en la vida. Acabamos de pasar alrededor de 30 años con otras dos generaciones que también se perdieron. Las generaciones de los pandilleros. Esa generación se perdió. Por lo menos son dos generaciones que se perdieron. Aquellos que comenzaron cuando todo esto inició, cuando decían se va a brincar, y lo brincaban a los 12 años, 15 años, 18 años, y ya los niñitos ya andaban con el gran cohete aquí, y no se les podía hacer nada. Esa generación, muchos de ellos que iniciaron esto, murieron en el camino. Los que no murieron, allá están guardados, son gente por lo menos de unos 45, 50 años. Están presos ahí. Otra generación que fue reclutada en el camino, que también están ahí, generación que se perdió de alrededor de unos 30 años. Gente que perdió toda oportunidad de producir algo en su vida. Gente que perdió, qué sé yo, oportunidad de prepararse, de sacar una profesión. ¿Cuántos médicos no pudieron haber salido de esas pandillas?
¿Cuántos profesionales, cuántos ingenieros, cuántos inventores, cuántos maestros pudieron haber salido de toda esa generación que se perdió? Porque esa es una realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué se pierden las generaciones? Porque sucede, hermanos. Y eso no está exento de la iglesia. También en nuestras vidas nos puede tocar algo así. Que nuestras generaciones se pierdan. Dice el texto, generación va, ¿qué dice? Y generación viene. ¿De cuál generación es usted? ¿De la que va o de la que viene? Pregunta al de la paz. ¿Usted va o viene? Dígale. Pregúntele. ¿Va o viene? Porque habemos muchos acá que ya recorrimos un buen tramo de la vida, ¿sí o no? Amén. Algunos ya vamos. ¿Para dónde? ¿A la Bermeja? ¿O no? Pero algunos vienen. Ahí están la juventud. Ahí están los jóvenes. Generaciones que vienen. A ellos les falta todavía recorrer. Ya nosotros ya estamos venadeados, ya estamos trajineados, ¿sí o no? Amén. Que todavía aguantamos otros 40 años más, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero hay generación que va de camino. La generación de nuestros padres es una generación que prácticamente está quedando ya fuera. Ya son pocos nuestros padres que todavía están vivos. Porque la Biblia es clara. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces yo quiero que no solo pensemos en nosotros, pensemos en la generación que viene. ¿Qué generación estamos dejando nosotros? ¿Qué generación estamos formando? Ve a esos niñitos de bíblica. Esos niños son inquietos, tienen energía, ¿sí? Cuando dicen a correr, a jugar, a gritar, esos niñitos sí tienen fuerza. Ya nosotros a Nantillo gritamos, ¿o no? Ahora, yo quiero que piense en esa nueva generación, en estos jóvenes, en nuestros nietos. ¿Qué generación estamos formando? ¿Va a ser esa generación que en el camino se va a perder? ¿O va a ser esa generación que va a triunfar? ¿Qué generación queremos dejar? En las Escrituras nosotros encontramos 3 causas por las que se pierden las generaciones. Cosas que si nosotros no las entendemos, en algún momento de la vida puede afectar a nuestros hijos, puede afectar a nuestros nietos. Tal vez usted ahorita tenga control porque están chiquitos, pero cuando lleguen a una edad, ahí es donde se va a ver qué sembramos nosotros. Ahí se va a ver cómo está esa generación, si la atendimos o no. Y yo quiero que veamos Éxodo 1. ¿Por qué se pierden las generaciones? Éxodo 1.
Las generaciones se pierden primero cuando no hay liderazgo en la casa. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando no hay liderazgo en la casa, las generaciones se pueden perder. Amén. Dice el libro de Éxodo, la aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró ¿con quién dice? Con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos. ¿Y qué más dice? Y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire qué importante esta parte, porque aquí menciona todos los patriarcas. ¿Dónde están los patriarcas? Los jefes de familia. ¿Quiénes son los jefes de familia? Amén. Padres, madres, si usted está al frente de sus hijos, usted es la cabeza del hogar. Amén. Amén. Y aquí están todos los que eran patriarcas. Dice que cada uno de ellos entró con su familia. Todo este pueblo estaba dirigido, cada quien en su familia, por un cabeza de hogar. Pero toda aquella generación murió. Pero ¿quién más siguió dirigiendo esas familias? No vemos a nadie más. Pero yo quiero que vea lo que ve Faraón en ese pueblo. Lo que ve Faraón y lo que no ve. Entre tanto, dice el versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo lo veía? Mayor y más fuerte que nosotros. Él veía potencial en ese pueblo, pero no veía líderes. Cuando en la familia se queda sin alguien que lidere a sus hijos, esos hijos pueden terminar esclavizados en las drogas, en el alcohol, en las malas amistades. Puede quedar esclavizado en cualquier cosa porque no hay quien lo dirija. Y esa fue la historia de aquel pueblo. ¿Por qué quedó esclavo? Porque no tenían quien los liderara. ¿Sí? Cuando los niños no tienen quien los dirija, cualquiera les da. Mentira, con un dulcito se los jala. Yo recuerdo, conocí una familia aquí en Soyapango. Era un bonito matrimonio, bonito hogar. Pero a la señora se le ocurrió irse para Estados Unidos. Y le deja a los 3 niñitos al esposo. Con la promesa que los voy a mandar a traer. Y ahí pasaron años. El esposo pasaba solo trabajando. Los hipotes se quedaban solos en la casa. Vino el Señor y comenzó a agarrar bebida, agarraba aviones de 3 meses y los hijos a la deriva. Un hijo terminó siendo homosexual.
el menor. Una hembrita que tenían terminó en la calle. El mayor terminó siendo rockero en aquellos tiempos donde se dejaban crecer el pelo y estaba aquella onda del heavy metal, y el tipo se hizo bien drogo, perdidos totalmente. Y yo recordaba que no tenían quien los liderara. Siempre que yo llegaba a la casa, siempre estaban solos. No había mamá, había un padre ausente, y al final terminaron siendo esclavos. ¿Por qué se pierden las generaciones? Porque no hay liderazgo en la casa. Amén. Los padres y las madres tienen que agarrar el toro por los cuernos. Tienen que ponerse las pilas. Porque hoy estos niñitos que están ahora lo quieren mandar a uno. ¿Sí o no? Ahí es donde usted tiene que imponer su autoridad. Con mi nietecita nos pasa eso. Con los nietecitos pequeñitos. Ellos quieren mandar. Pero no, ahí es donde se necesita la autoridad de los padres, la autoridad de los que están a cargo de ellos. Porque si no, cualquiera les da carreta y terminan esclavizados. Amén. También las generaciones se pierden en el pecado cuando no les enseñamos de Dios. Vea Josué 2:8. ¿Cuántos le enseñan de Dios a sus hijos? Amén. Para que le enseñe de Dios, usted tiene que saber también. No le va a enseñar a orar a su hijo si usted no ora. A veces los niños aprenden más en la escuela bíblica que lo que los papás le dicen. Hay historias que ellos conocen allá que a veces los papás ni las conocen. Vea lo que dice Josué 2:8. ¿Qué dice Josué 2:8? Yo creo que es Jueces, fíjese. Jueces 2:8. Que la vez estaba dormida. Jueces 2:8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, ¿qué dice? Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo quiero preguntarle, ¿sus hijos conocen de Dios o conocen a Dios? Dice el verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Gente que no conocía de Dios. Cuando nuestros hijos no conocen de Dios, se llenan de muchas cosas. Porque la mente y el corazón no pueden estar vacíos. O tienen una cosa o tienen otra. O tienen lo de Dios o tienen lo del mundo. Una hermana que antes servía acá, recuerdo que dio un testimonio. Los hijos le lloraban porque querían venir a la iglesia, estaban pequeñitos.
Y ella enojada les decía que no y que no y que no. Pues ella cuenta que una vez Dios le dijo, ahora tus hijos lloran porque los lleves a la iglesia. Pero un día vos vas a llorar porque querés que ellos vayan. Dice que esa parte le impactó su vida y entendió que estaba haciendo mal. ¿Qué tanto le enseñamos a nuestros hijos? Mire, cuando mis hijos estaban pequeños, antes de venir a predicar aquí, yo se los predicaba a ellos. Me servía para practicar el mensaje, pero al mismo tiempo les estaba sembrando la palabra. ¿Por qué? Porque hay veces hay generaciones que no conocen de Dios. Y si no conocen de Dios, el diablo es astuto y los va a engañar. Amén. ¿Quiere que su hijo ande engañado? ¿Quiere que sus nietecitos anden engañados? Enséñale usted. ¿Por qué no se pone usted a leer las escrituras para saber qué le va a explicar a su niño? Pero a veces nosotros como padres no queremos hacer ese trabajo. No queremos aprender, pero sí queremos que nuestros hijos aprendan. Enséñales usted. Aquella generación se perdió porque aquellos que murieron no les enseñaron el temor de Dios. Allí lo dice. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová, pero aquella generación que iba de salida no les enseñaron. Mire, un día no vamos a estar acá. Quienes van a estar son nuestros hijos y nuestros nietos. Amén. Si nosotros les enseñamos el camino, ellos van a estar aquí. Pero si no les enseñamos el camino, allá van a andar en los bailes, en las drogas, en el ladronismo, en la prostitución, qué sé yo, siguiendo a otros dioses, perdidos. No seamos de aquellos que no les enseñamos a nuestros hijos. Amén. Los veo bien serios. Se sienten regañados. Yo sí. Y la palabra de Dios así es. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Si usted se siente regañado, algo está haciendo mal. La palabra regaña también, ¿sí o no? Amén. Así que tomemos estos consejos. Vea el tercero, Números 32:10. ¿Por qué se pierden las generaciones? Número 1, porque no hay liderazgo en la casa. Número 2, porque no les enseñamos a Dios. Número 3, se pierden porque no les sacamos el mundo de su corazón. Al contrario, se los metemos más. ¿Qué dice Números 32:10? Dice, y la ira de Jehová se encendió. Entonces, y juró diciendo, ¿qué más? No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí. Con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué más? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová.
¿Cuál era esa generación? La generación que salió de Egipto, pero que Egipto no salió de su corazón. A veces nosotros le enseñamos más cosas del mundo a nuestros hijos que las cosas de Dios. A veces nosotros le permitimos que ellos coqueteen con el mundo. Pero déjeme decirle, la razón por la que Dios escribió Levíticos. Y usted ve Levíticos, está lleno de culto a Dios, de ofrenda, de ritos. Porque era la única forma de sacar Egipto del corazón de aquel pueblo. O ellos se llenan de culto a Dios, o ellos se llenan del mundo en su corazón. Cuando nuestros hijos vienen acá, vienen a cantarle al Señor. Ellos tienen que acostumbrarse a adorar al Rey de Reyes. La única forma de sacarle a Egipto a alguien es llenarlo de Dios. Por eso si usted lee Levítico, todo el libro es ritual. Todo el libro es culto, ofrenda, fiesta. Porque eso es lo que ellos iban a practicar allá en la tierra prometida. Pero esta generación quedó perdida porque nunca sacaron a Egipto de su corazón. Lo mismo pasó con las hijas de Lot. Ellos salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. ¿Y cómo terminaron? Acostándose con el papá. Cometiendo, ¿cómo le llaman? Incesto. Que eran las cosas que practicaban allá. Por eso se pierden las generaciones. Porque permitimos que el corazón de nuestros hijos se llene de Egipto. Se llene de cosas más mundanas que las cosas de Dios. Preferimos que los niños anden cantando cumbia que alabando al Señor. Amén. Les enseñamos a los niños a decir, o les celebramos con esas malas palabras, pero no les enseñamos a que memoricen un versículo de las Escrituras. Nosotros mismos somos responsables de esas generaciones. Amén. ¿De cuál generación somos? De la generación que va, pero que deja mal parada la siguiente. O de la generación que vamos, pero dejamos una buena semilla. Dejamos preparada una generación que cuando nosotros ya no estemos, ellos le den la gloria a Dios. Sean personas de bien, sean personas que no anden perdidos en la vida, sino que tengan rumbo fijo, que tengan el favor de Dios. Mire, no siempre los vamos a ver. No siempre vamos a estar ahí, pero sí podemos irnos con una promesa que está en Isaías 59:21. Una promesa para todos nosotros, que aunque nosotros no estemos, el Espíritu Santo que mora en usted va a estar en ellos. Amén. Las palabras de Dios que fluyen en su boca van a fluir en ellos. Amén. Porque esa generación no se puede perder. Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová.
el Espíritu mío que está sobre ti. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Amén. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Mire qué bonita esa promesa. O sea que hay esperanza de que esa generación no se pierda. Hay esperanza de que esa generación sea productiva, desarrolle todo su potencial. Hay esperanza de que esa generación sea una generación que le dé la gloria a Dios. Amén. Tal vez nosotros no lo veamos, pero la palabra de Dios es fiel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llenarnos de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle fuerte palmas a nuestro Dios. Padre bendito, te damos las gracias por este hermoso día, Señor. Gracias. Porque aunque somos de una generación que va de paso, tenemos la esperanza, Señor, la promesa de que nuestras generaciones, si nosotros nos llenamos de ti, de tu palabra, de tu espíritu, esa generación no se va a perder, Señor. Danos la fuerza, Padre, la sabiduría para no apartarnos. Para que podamos, Señor, sembrar en nuestros hijos tu palabra, tu enseñanza. Danos sabiduría para dirigirlos, para gobernar nuestra casa. Sea madre soltera, padre soltero, aún con nuestros hijos ya mayores, todavía hay esperanza, Señor. Ayúdanos, Padre. Te alabamos en esta tarde. Señor.